Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Nota, bajo la ley éramos como un heredero durante su minoría de edad, sujetos a tutores, hasta alcanzar la edad requerida. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nota. Rudimentos traduce una palabra griega que originalmente se refería a un triángulo situado sobre un reloj de sol para determinar la hora por medio de la sombra que éste proyectaba. De ahí comenzó a aplicarse a ir ordenadamente, a avanzar poco a poco, a comenzar por las cosas elementales, a aprender las letras del alfabeto. En el Nuevo Testamento se usa para aludir a las verdades elementales del Antiguo Testamento. Hebreos 5:12, los rudimentos de las religiones judía y gentil, aquí y en Colosenses 2:8-20, y a los elementos materiales del universo, 2 de Pedro 3:10-12. Pablo utiliza la misma palabra en el versículo 9, los débiles y pobres rudimentos, que junto al uso que hace de ella en Colosenses 2, le confiere un significado más amplio a rudimentos. El apóstol enseña que espíritus de los credos animistas o demoníacos, versículo 8, se mezclan fácilmente con los rituales y filosofías de las religiones y costumbres humanas. De ahí que los rudimentos del mundo puedan identificarse con los espíritus del mal que usan los rituales de la ley, versículo 10, para esclavizar y condenar. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nota. El cumplimiento del tiempo alude al momento señalado por Dios para la venida de Cristo, cuando las condiciones mundiales favorecían su aparición. Pablo hace énfasis en la deidad de Jesús, su Hijo, en su humanidad, nacido de mujer, y en su sujeción a la ley. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nota. El propósito de Dios al enviar a Cristo era rescatarnos de la esclavitud, redimir, y convertir a los esclavos en hijos, adopción. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Nota. Dios nos hace hijos suyos a través de Cristo y nos lo confirma a través del Espíritu. Abba es en arameo Padre, utilizado por el mismo Jesús al dirigirse a Dios. Véase Romanos 8, 15, 16. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Nota. En contraste con las ataduras de la ley, la vida de Cristo trae la libertad a los hijos e hijas de Dios. Versículo 8. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Nota, Pablo declara que regresar al legalismo no sería mejor que volver a la adoración pagana. Versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Nota, Pablo no reclama superioridad como judío,
sino que se identifica totalmente con los gentiles. Véase 1 Corintios 9, 20 al 22. Ahora el apóstol quiere que los gálatas se identifiquen con su libertad cristiana. Versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque os doy testimonio de que si hubieran podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Nota: la casual estancia de Pablo en Galacia durante su primer viaje misionero fue el resultado de una enfermedad. Su aspecto era tan repulsivo que los gálatas pudieron haber rechazado su mensaje a causa de la debilidad que exhibía y la falta de atractivo de su presencia física. En lugar de ello le rindieron homenaje. Véase Hechos 14, 8 al 18. Desechaste del griego significa literalmente escupir, lo que algunos comentaristas toman como una referencia a la costumbre de escupir en dirección a un epiléptico, a fin de evadir la influencia del espíritu maligno que supuestamente le poseía. Sobre esta base, sugieren que la enfermedad que Pablo padecía era la epilepsia, pero de hecho la palabra acarrea un sentido metafórico, irónico. Otros especulan que Pablo sufría cierta forma de dificultad visual, véase versículos 15, 6, 11, pero las evidencias no son concluyentes. Versículo 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Nota: Pablo denuncia la insinceridad de los judaizantes. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nota: riqueza literaria, formada. Morfó, Strong 3445. Formar. Sema y morfo están en abierta contradicción. Sema, español, esquema, significa forma externa o apariencia exterior. Morfo o morfe, el sustantivo relacionado, se refiere a la realidad interna. Gálatas 4:19 habla de un cambio de carácter esencial, no meramente a semejanza de Cristo. Pablo compara su ansiedad por los gálatas con el trabajo de parto de una madre. Versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Nota: Pablo apela a los gálatas sobre la base de su afecto por él, versículos 12 al 18, y del amor de él por ellos, versículos 19 y 20. Alegoría de Sara y Agar, versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido.
Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Nota: la referencia histórica es a Génesis 21:9. Los verdaderos creyentes deben esperar persecuciones. Versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nota final. Pablo defiende el Evangelio que predica con una alegoría basada en la historia de Isaac e Ismael. Algunos críticos lo acusan de espiritualizar la historia bíblica, pero en lugar de establecer una doctrina, está ilustrando algo que ya ha demostrado. La premisa de Pablo es que la verdadera descendencia de Abraham es espiritual, no física. Véase 3:14, Mateo 3:9, Juan 8 del 31 al 44, Romanos 4:16. El real heredero de Abraham era el hijo de la mujer libre, no el de la esclava. Versículos 23 al 27. Isaac representa a aquellos que confían en Cristo e Ismael a quienes están bajo la ley. Por lo tanto, los cristianos son los verdaderos hijos de Dios. Versículos 28-31. Ocasión de la carta a Gálatas. Los legalistas de la iglesia, llamados judaizantes, enseñaban que algunas leyes del Antiguo Testamento eran aún obligatorias para los cristianos. Argumentaban que las promesas de Dios alcanzaban solo a los judíos y que los gentiles debían circuncidarse para poder experimentar plenamente la salvación. No negaban que era necesario creer en Jesús, pero insistían en que no era suficiente, había que añadir a la fe la ley. Esta doctrina estaba en abierta contradicción con la insistencia de Pablo de que la salvación era por la gracia a través de la fe, por lo que los judaizantes trataron de desacreditar sus enseñanzas, cuestionando su autoridad. Lo acusaron de ser un apóstol de segunda mano, inferior a Pedro y a Santiago. Aún más dijeron que era un oportunista, que hacía el evangelio más atractivo a los gentiles al desechar sus válidas exigencias en relación con la ley. Pablo reaccionó vehementemente contra la malvada propaganda de los judaizantes, afirmando su autoridad apostólica y explicando el evangelio de la gracia por la fe.